había entrado en el área de kinesiología y hace un año que estaba, y bueno, tocó esto y nos tuvimos que poner el poncho. Y bueno, nos organizamos. Los primeros días que los esperábamos a los soldados fue mucha tensión. Patético, había que tapar el hospital. Me acuerdo que se taparon con bolsas de nylon, todos los vidrios, las ventanas, todo tapado, y a esperar. Y nosotros nos manejábamos con defensa civil. Entonces por ahí hubo unas falsas alarmas cuando decían que iban a entrar al continente. Y hubo compañeras, y también me hago cargo, el miedo fue terrible, y bueno, unas se descompensaban, eran las compañeras más grandes que ya tenían problemas de presión, teníamos angustia, llorábamos. En mi caso yo me fui por la puerta de la guardia y miraba el cerro y pensaba, si atacan, van a atacar el hospital. ¿Y qué va a ser de mis hijos? Y como yo, todos, hombres y mujeres. Pero bueno, esos fueron los momentos antes que llegaron. Cuando anuncian que llegan, se arma la llegada es en el magisterio, en Escuela de Arte, está la Escuela de Arte, ahí estamos hablando que llegan los soldados. Llegan los soldados. Y bueno, hicimos una columna, por supuesto primero estaban los médicos, y bueno, enfermeros, médicos, auxiliares, y esperamos. ¿Cómo fue pasar a lo que era, por un lado, esos miedos, pero también, llamémosle la euforia que se vivía con que se decía que estábamos ganando la guerra y de golpe empiezan a llegar a los chicos heridos, los soldados heridos? Y como Argentina fue una decepción terrible, ¿viste? Es como cuando tenés la primera desilusión de amor, duele, y el dolor está ahí, lo estás viendo. Y es como no creer más, porque te decían por un lado una cosa y por el otro lado, nosotros como personal del hospital vivíamos otra situación. En cada sala ponían una autoridad, entonces vos no podías charlar mucho con los soldados, estabas marginado, no podías hablar por teléfono. Y bueno, ahí se jugaba, uno es mamá, es hermana, y bueno, yo reconozco que hice muchas picardías, de las cuales no me arrepiento, y bueno, yo me tomaba el trabajo de llevar a los chicos al baño y de abrir la ducha, pero ellos no se mojaban, y entonces me tocó un soldado que era de Azul, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, hasta que él, perdido en su mirada, y eso no me lo voy a olvidar nunca, tenían esa mirada perdida, y bueno, empezar a hablarle, y no te acordás de tu mamá, y no te acordás de tu papá, y dónde vivías, y no te acordás de un teléfono, y bueno, hasta que logré ese teléfono, y lo llevé, y nadie sabía lo que hacían, o sea, hoy lo puedo contar. Y me fui y hablé por teléfono de una casa, y resulta que era el taller, o sea, era un taller que estaba al lado de su casa. Y pude decirle al señor que bueno, que le avise a esa mamá que su hijo estaba bien. Y así hicimos, yo por lo menos personalmente hice muchas cosas. Los llevaba, los ponía a mirar el mar, porque era una forma de que ellos descarguen la angustia. Tenían 18 años. Y hoy yo con 60, veo a mi nieto que tiene 17, y era lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, yo manejé mucho esa parte. He visto cosas crueles, he escuchado comentarios de médicos que no querían más operar porque eran amputados. No, era terrible cómo traían sus pies. Pero bueno, ¿viste? Unos pudieron salvar los pies, otros no. Tuvimos un soldado, que el soldado NN le habían puesto, y había recibido una esquirla en la cabeza. Tenía la mitad del cerebro al aire libre, terrible, había perdido la memoria, y yo lo que recuerdo que ese chico era de Córdoba. Y bueno, hizo una rehabilitación y hubo un profesional, un neurólogo,
el doctor Del Boca, que se dedicó exclusivamente él a buscar a la familia del chico. O sea, el hospital regional, humanamente, pase lo que pase, hay que sacarle sombrero. Porque vos fíjate que todos nos abocamos, ¿eh? Y no solamente a rehabilitarlo, en mi caso, por ejemplo, cuando se abre kinesiología, teníamos que rehabilitar todos los pies congelados que había, pero uno se involucró en su vida, en dónde estás, de dónde sos, ¿viste? Como por ejemplo todos los correntinos decían que la guerra se iba a salvar gracias a ellos porque eran los machos argentinos. Modo Rivadavia por el hospital sea medianamente bien. Cuando ya nos ubicamos, se trabajaban dos turnos y bueno, terrible, ¿viste? Porque ver tanto pie necrosado, la verdad que... Dentro de lo que era la conducción del hospital, seguramente también se reforzaron algunas cuestiones, una cuestión militar. Sí. Más allá que vos decías, se hizo algunas picardías, pero ¿tuviste algún problema con alguna orden que era media ridícula, que no iba a... Sí, tuve problemas con una vez en la sala, me llamaron la atención porque repartían muchas golosinas, chocolates, caramelos. Entonces, bueno, había que dar dos por paciente, 2 por soldado, y yo abría las cajas, ¿viste? Y bueno, en cada habitación había un sargento, como decía, y me llamó la atención. Me llamó la atención porque, bueno, yo hacía esas cosas. Nada, ¿viste? Yo le dije, de muy buenos modales, le dije que en el hospital, toda persona que entra en un hospital son pacientes. No hay rangos, no hay categorías, y que eran todos pacientes. Y bueno, ahí más o menos me quiso un poquito, no me quiso mucho, pero bueno, no importa. Y se molestaba porque yo lo llevaba al baño y todo, pero no importa. Vos nos mostraste una foto, ¿qué historia tiene esa foto? Y esa foto nos sacamos el día que se iban. El día que se iban. ¿Cómo fue ese día? Terrible, muy emocionante, terrible porque, ya te digo, tantos días uno hace como, se va un familiar, y un familiar que ha sufrido por todos, ¿viste? Entonces tiene otra connotación, hay una connotación de emoción, pero vos sabés que esas criaturas, porque eran criaturas, lucharon por toda la Argentina. Y bueno, fue muy fuerte la despedida, y te digo que las lágrimas corrieron en todo el personal, ¿eh? Fue muy fuerte. ¿Cuánto tiempo tardó el hospital en reponerse de esas partidas, de volver a la vida cotidiana? Bueno, el hospital te lleva, a la semanita, vamos, hay que empezar, turno, trabajo, no, viste que el hospital regional es de la comunidad, así que te lleva y listo, a volver a la rutina, con el mal recuerdo. Esta experiencia para la que nadie estaba preparado y obviamente vos tampoco, ¿cuántas cuestiones de la parte técnica superaste, aprendiste o viste que iban para otro lado por una experiencia concreta tan dura de los pies de trinchera y demás? No, sí se aprende mucho, sí. Bebe la recuperación, pero por ahí no hay recuperación, la forma de que vas a decirle al paciente. No, es muy duro, la verdad que sí, que es duro. Después no se vieron más esos pies, gracias a Dios, no se vio más nada y volvemos a lo común. Pero bueno, no, fue una experiencia. Se aprendió muchísimo y yo tuve la suerte de trabajar con una kinesióloga que era muy capaz, había estado en España, en Alemania, y la verdad que nos sacamos mucho fruto.